espiritual. Y alguien tiene a tu lado crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. No es lo mismo crecimiento espiritual que crecimiento. Sabéis que los seres humanos tenemos dos tipos de... Bueno, hay más, pero literalmente son dos tipos de crecimiento. Uno es físico, pero el otro es el espiritual, ¿sí? Y esta serie trata sobre el crecimiento espiritual. Y este primer tema, te quiero hablar de la necesidad de crecer. Sabes que crecer es una necesidad que tenemos todos, porque sería ilógico nacer y no crecer, ¿verdad? Lo lógico y lo normal, aún mirando el cuerpo humano, lo lógico es que cuando uno crece, o sea, cuando uno nace, pues después crece. Vamos a leer el texto, Hebreos 5, del 12 al 14. Vamos a ver qué nos dice aquí el escritor a la carta de los Hebreos. Hebreos 5, 12 al 14. Mariluz, no veo aquí, no sé por qué. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios así: porque debiendo ya, dice bueno, se cree que fue el apóstol Pablo, aunque otros opinan que no, pero la carta a los Hebreos, el escritor dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, le damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso que podemos compartir juntos. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor. Gracias por cada uno en especial. Señor, que hemos venido a tu casa en esta mañana para adorarte a ti y también para recibir una palabra tuya. Señor, oramos por la exposición de tu palabra. Espíritu Santo, pido que tomes control en esta hora. Señor, que tú nos puedas ministrar a cada uno. Sé tú hablándonos, Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. Oramos, Señor, todo espíritu de cansancio se va en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de somnolencia, todo espíritu de distracción, de confusión, de apatía, de desánimo, de pereza, toda sordera, se va en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en este lugar para la predicación de tu palabra y declaramos buena tierra, donde tu palabra que va a ser plantada dará fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Háblanos, Padre. Necesitamos oír tu voz y necesitamos que tú guíes nuestra vida. Señor, que nos encamines para vivir una vida en victoria, para vivir una vida aprovechada y una vida que te da gloria y honra a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Crecimiento espiritual. Ahí ven esas etapas o esos ciclos de vida del crecimiento del ser humano. Ahí tienen un bebé, ¿cierto? Tienen un bebé, tienen un niño, tienen un adolescente, tienen un joven, tienen un adulto y tienen ya a otra persona un poco más madura. ¿Por qué? Porque eso es lo normal en el ser humano, ¿sí? Uno cuando nace no puede quedarse niño en toda la vida, ¿verdad que no?
habría algo que está mal, ¿no? O sea, una persona que nace, su desarrollo natural es crecer y es pasar de una etapa a otra etapa, ¿sí? Eso sería una persona que se desarrolla normal. Si la persona no deja de ser niño en 20 años, diríamos, tiene un problema. Tiene un problema. No se desarrolló, su mente no se ejercitó, su cuerpo se atrofió. Sería algo anormal. ¿Están conmigo? Amén. Anormal. Lo mismo es en el sentido espiritual. Una persona que nace de nuevo, una persona que nace del Espíritu, que ha tenido un encuentro con Jesús, tiene sus etapas también, pero va pasando, va creciendo de etapa en etapa. Va pasando de ser niño, bebé, a ser un niño más maduro, a ser un adolescente, a ser un joven, a ser un adulto. En la parte espiritual. Y eso sería el ciclo normal de la vida de un cristiano. No puede ser que haya cristianos que llevan 10 años asistiendo a las iglesias y todavía están en la etapa de bebé o en la etapa de niño. Todavía se necesitan tomar leche porque no les pueden dar alimento sólido porque no son capaces de digerirlo. Y en vez de alimentarles, nutrirles, lo que hacen es espantarse, asustarse y se van, porque no lo pueden digerir. Entonces necesitamos crecer espiritualmente. Es lo normal, es el desarrollo normal de la vida cristiana, de la vida espiritual. Ahora, si eso no ocurre, entonces tenemos un problema. ¿Cuál crees tú que podría ser uno de los problemas de no crecer espiritualmente? Uno de los problemas de no crecer espiritualmente sería una mala nutrición, por ejemplo, ¿no? Están aquí, ¿verdad? Amén. Por un momento dije eso. Una mala nutrición. Una mala nutrición no creces, no te desarrollas como deberías. ¿Sí? O a veces por inanición, porque ya no es ni mala nutrición, es inanición. Es decir, que no alimenta su vida espiritual. Y entonces, aunque asiste de cuando en cuando a una iglesia, pero no crece espiritualmente, porque no se alimenta. Y es importante el alimento espiritual, así como el alimento físico. ¿Tú has visto un bebé? Ahí tenéis un bebé, ¿no? Tú has visto que el bebé tiene su alimento especial para ellos. No les puedes dar un chuletón, no les puedes dar una sardina a la brasa, para los sardineros. No les puedes dar una barbacoa, no puedes darle eso. A la Laurita, no, ¿cómo se llama tu hija? Carmen no le podemos dar un chuletón. No tiene ni dientes todavía. Entonces tiene su alimento especial. En el pecho de la madre tiene las papillas que le preparan, alimento especial para ellos. Pero tienen que alimentarse. Pero Carmen no puede alimentarse de papilla y de pecho de la madre toda la vida. Tiene que llegar un momento donde ya empieza a tomar otro tipo de alimento, ¿verdad? La vida espiritual es lo mismo. Algunos quieren nada más que ese alimento que es leche espiritual, donde Dios está contigo, Dios te ama, y otros tipos de alimentos. Dios dio su vida por ti, y es cierto. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana que necesitamos otro tipo de alimento. Y tenemos que alimentarnos. Y el alimentarnos, es a nivel personal. Es decir, yo no puedo tomar a nadie y alimentarle espiritualmente a la fuerza. ¿Entiendes? Yo no puedo hacer eso.
tiene que salir de cada persona, el querer alimentar su vida, el querer alimentar su espíritu, el querer nutrirse con el alimento de la palabra de Dios. Y de esa manera poder crecer y desarrollarse de una manera saludable y de una manera natural. El problema de muchos es que no se alimentan. Entonces, al no alimentarte, no te desarrollas, no creces, no creces. Sigues siendo un bebé o sigues siendo un niño toda la vida, 20 años, todavía se enfada, todavía tiene reacciones típicas de niños. ¿Has visto a los niños como cuando, por ejemplo, quieren un chuche y no se lo dan? Las madres saben de eso. O cuando quieren hacer algo y no le dejan. Normalmente, ¿qué hacen? Patalean. Aquí en España decimos que cogen una rabieta, ¿no? No decimos eso, que es como tú que tienes experiencia en los niños. Sí, patalean y lloran y ya no te junto, y ya no quiero, y ya no, cosas así. Entonces son rabietas o reacciones típicas de los niños. Y algunos dentro de las iglesias tienen esas mismas reacciones. Ya no voy más a la iglesia. Son reacciones típicas de niños. Sí. Pero me llama la atención aquí el apóstol Pablo, o el escritor a los hebreos, y él habla de alimento de leche y alimento sólido. Si tú llevas 10 años en el Evangelio, tú no puedes seguir alimentándote de alimento de leche. Tú necesitas comer alimento sólido, que te afirme, que te fortalezca. Imagínate un hombre que está todo el día trabajando en la construcción y se alimenta con un vaso de leche o con una papilla de verdura, bueno, de pollo, ahora por el un poco más. ¿Se alimenta con eso todo el día? No es coherente, ¿verdad que no? Se debilita, no tiene fuerza, anda débil. Pero ahora, si se alimenta bien, pues estará fuerte para hacer los trabajos que debe de hacer. Muchos de nosotros, de los cristianos, no hacemos lo que debemos de hacer porque no estamos alimentados. Entonces yo quiero que entendamos la necesidad de crecer, ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Pasa a la siguiente, Marilu. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la necesidad de reconocer la inmadurez espiritual, porque si no reconocemos, entonces no podremos reaccionar de manera positiva para crecer espiritualmente. También vamos a ver el peligro de estancarse, pararse en una etapa. También vamos a ver la necesidad también de tener hambre de la palabra de Dios como motor del crecimiento. Vamos a ver la conclusión y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así es que vamos con el primer punto, reconocer la inmadurez espiritual. Dice el escritor a los hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ustedes ya, en otras palabras, lo que le está diciendo, ustedes ya, con el tiempo que llevan escuchando la palabra de Dios, con el tiempo que ya entregaron su vida a Jesús, con el tiempo que ya se están congregando, ustedes es para que ya fueran maestros y estuvieran enseñando a otros y estuvieran haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó. Sin embargo, Él dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, sin embargo, tienen necesidad de ser alimentados con leche todavía. Así dice Él. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir que todavía tienen necesidad de ser enseñados en los fundamentos del Evangelio, de la palabra de Dios. Cristo murió por ti, tienes que arrepentirte, recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que bautizarte, tienes que andar con Jesús, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que tener tu tiempo de devocional, lo básico del cristianismo. Claro, si lo básico del cristianismo ellos no lo hacían, por eso el apóstol, yo estoy con la manía que escribió el apóstol Pablo la carta, pero el escritor a los hebreos dice, no, ustedes ya, todo este tiempo que ya llevan escuchando y viendo, ¿cuál es su problema? El problema es que no lo practican, no lo viven, por eso todavía tienen necesidad de que se os enseñe, porque no es cuestión de saber, es cuestión de vivir lo que sabemos. Y ellos posiblemente lo sabían, pero no lo vivían, por eso no habían crecido, por eso se habían estancado, por eso eran bebés espirituales, por eso no pasaron a la siguiente etapa natural de la vida, porque no ponían en práctica y no vivían lo que se les enseñaba por largo tiempo. Tenéis necesidad, dice, de cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, no os puedo hablar una palabra madura porque no soy capaz de discernirlo, le dice el escritor a los hebreos. No puedo avanzar con vosotros porque no estáis preparados, sois bebés, no podéis digerirlo. Y no podéis digerirlo y sois bebés porque no practicáis, no ponéis en práctica lo que ya os hemos venido enseñando durante tanto tiempo. No es fuerte lo que el apóstol le dice a los hebreos. Quizás el Señor no diga eso a alguno esta mañana. Yo hablo a nivel general, no hablo solo de aquí, de esta congregación, porque yo visito por ahí otras congregaciones, hablo con otros muchos pastores. Sabemos cómo está la situación, la iglesia. Y muchos llevan tiempo, por eso yo decía al comienzo, hacer el curso no te garantiza que te vas a bautizar. Lo que te garantiza que te vas a bautizar es que has tenido un encuentro con Jesús, es que has nacido de nuevo y que tu corazón está en seguirle. Eso te va a garantizar que te bautices, no hacer el curso. Porque podemos aprender muchas cosas, pero si luego no las vivimos, de nada nos sirve. Entonces, la iglesia a la que escribe el escritor de Hebreos llevaba tiempo suficiente como para ser ya maestros. Y ustedes ya deberían ser maestros, que estén enseñando a otros lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó. Ya deberían de ser maestros. Pero seguían necesitando lo básico del cristianismo, de la palabra de Dios. Señales de inmadurez. 3 señales de inmadurez. Hay más, pero yo te voy a hablar de estas 3. Número 1. Dependencia exclusiva de otros para alimentarse espiritualmente. Dependencia excesiva de otros para alimentarte espiritualmente. Es decir, que por ti mismo no buscas el alimento. Eso es una señal de inmadurez. Necesitas continuamente que alguien te comparta, que alguien te diga, que alguien te anime, que alguien te enseñe continuamente. No es capaz de tener un devocional diario con Jesús, donde acude a los pies de Jesús, donde oras, donde tienes un tiempo de meditación y de lectura de la palabra de Dios. Y eso lo que hace es alimentar y nutrir tu espíritu, tu alma. Pero como eso no lo vive, no lo practica, entonces tiene necesidad de que alguien venga a decirle y que alguien le esté enviando un versículo por WhatsApp, o que le esté recordando, o que necesita estar con alguien para alimentarse, porque por sí sola no puede. Eso es una señal de inmadurez, porque
¿Cómo son los niños, los bebés? Sí. ¿Los bebés se alimentan solos? No, ¿verdad que no? Se lo preguntan a Noelia. ¿No? ¿No? Tiene que estar Noelia ahí, su padre, su papá, de la niña, de Carmen, y tienen que estar continuamente preparándole el biberón, dándole el pecho a la madre, preparándole la papilla, cambiándole los pañales, bañándola, ¿o no? Porque por sí sola no puede. Entonces, un bebé espiritual es exactamente lo mismo. A veces también hay que cambiar los pañales. ¿Sí? Y cuando vas a cambiar el pañal, pues no gusta mucho, ¿verdad que no? Y así hay algunos que cuando vas, pues huelen lo mismo que los niños, huelen a pecado, todo este tipo de cosas. Entonces necesitan que alguien los limpie, los lleve a la presencia de Dios y que les cambie los pañales. Pero eso lo hacen los maduros, los bebés no lo hacen. Entonces, una señal de inmadurez es que necesitas continuamente, eres dependiente de otra persona para alimentar tu vida espiritualmente. Número 2, falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y ya no entre lo bueno y lo malo, sino también en lo que me es lícito y no me conviene. Porque hay cosas que son lícitas. No es pecado. Pero la cuestión es, ¿te conviene hacerlo? Por tu tendencia, por tu pasado, por tus pensamientos, por tu inclinación, por tu vieja naturaleza. ¿Te conviene? A lo mejor no te conviene. Entonces, discernir, bueno, esto no es pecado, pero a mí personalmente no me conviene. A mí no me conviene. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar y me va a despertar en mi viejo hombre, va a despertar cosas del pasado y me va a arrastrar. Y voy a sufrir una continua tentación y provocación por la carne. Entonces, no es pecado, para ti no es pecado, para ti no tienes ningún problema en que tú lo hagas, pero para mí no, a mí no me conviene. Entonces, capaz de discernir lo que es lícito, pero no me conviene. Pero el bebé no puede discernir esto. ¿Por qué el bebé? Mira, un niño ya no tan bebé, pero de 2 o 3 años. ¿Has visto a los niños de 2 o 3 años? No sé por qué les da la manía a todos los niños de ir a meter algo en los enchufes. ¿Te has dado cuenta? ¿O no? ¿Qué tendencia a los niños, no? Ir a meter cosas en los enchufes. No son conscientes de lo que les puede venir. Y a veces pasa eso también. A veces vamos a lugares, hacemos cosas, nos comprometemos con cosas sin pensar en lo que nos va a venir, las consecuencias que nos va a venir. Entonces luego, cuando vienen las consecuencias del pecado, al no discernir, decimos, son ataques del diablo, son pruebas. No, perdona, ni son pruebas, ni son ataques del diablo, son las consecuencias de tus actos. Pero el bebé no lo discierne y cae en esas cosas. Entonces eso es falta de inmadurez también, de madurez. Número 3, fe inestable. Fe inestable. No hay una fe estable. Y entonces lo que se hace es que se depende de las emociones. Depende de cómo tus emociones estén, pues así vas a estar hoy. Si tus emociones están bien, bien, pero si están por el suelo, tú estás por el suelo. Porque no se vive por fe, no hay una fe estable, sólida, capaz de enfrentar los vendavales de la vida. No. Conforme las emociones estén así, y eso es señal de inmadurez también en la vida de una persona, de inmadurez espiritual. Porque el justo, que dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Quiero darte una explicación.
una autoevaluación, tú a nivel personal, y pregúntate, ¿estoy viviendo o estoy sobreviviendo a la vida cristiana, a la vida abundante que Jesús dijo que Él nos iba a dar? Él dijo, no, yo he venido para que tengan vida y vida ¿cómo? En abundancia. Ahora pregúntate, ¿estoy yo viviendo en esa vida que Jesús me da, que prometió darme, o estoy sobreviviendo? ¿Sabes lo que es sobrevivir? ¿Has visto lo que van a los montes, a las selvas, sin comida, sin nada, y ahí sobreviven como pueden? Y a veces la vida puede convertirse en eso, en una supervivencia. No vives, sobrevives como puedes. Y a veces espiritualmente pasa lo mismo. ¿Sí? Son señales de una persona que no madura. Ahora, esa etapa está bien por un tiempo, ¿vale? Todos necesitamos. Los bebés no nacen enseñados, necesitamos que nos enseñen a todos. Fíjate que cuando llegamos al mundo no sabemos hacer nada. Nada. Ni comer, ni vestirnos. No sabemos nada. Espiritualmente es lo mismo. Necesitamos y dependemos de que la mamá o los papás nos alimenten, nos cuiden y estén con nosotros, nos enseñen, nos eduquen. Pero ya llega un momento donde tenemos que aprender a alimentarnos, donde la mamá no está y ya saben hacerse un buen bocadillo. Incluso algunos atreven con una tortilla. Espiritualmente tiene que ser. Tenemos que dejar la etapa de niños y pasar a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa de adolescencia, pues tiene también su vida y su fase. Pero cumplido esa fase, tenemos que pasar a la otra etapa. Y así ir de etapa en etapa, creciendo, madurando, creciendo y avanzando. Lo que no podemos es estancarnos, es quedarnos como bebés, como ellos, que les dice, debiendo de ser ya maestros. O sea, ustedes con el tiempo que llevan es para que fuesen maestros y todavía tienen necesidad de que se los alimente con leche espiritual. Está claro que algo no funcionaba en su vida, en la vida de los hebreos allí, de esta iglesia, no funcionaba. Y el escritor a los hebreos les recuerda y les habla acerca de la necesidad de crecer. Quiero hablar del punto número 2, peligro de estancarse, versículo 13. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué es inexperto? Un inexperto podríamos decir que es alguien que no tiene experiencia, ¿no? Por ejemplo, no sabe, no tiene experiencia, no conoce, no sabe. Es un inexperto. Entonces así le está diciendo el escritor, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, qué importante que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios, crecer en la palabra, profundizar en la palabra, aprender de la palabra, nutrir nuestra vida espiritual de la palabra, alimentarnos de la palabra. Y lo que nos va a hacer expertos o lo que nos va a hacer avanzar no es conocer solamente, porque evidentemente tenemos que conocer para saber, pero no acaba ahí. La cosa continúa. Todo eso que sabemos, todo eso que hemos aprendido, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Y cuando lo aplicamos, entonces es cuando comenzamos a crecer. No por conocer, no solo por conocer. El conocimiento sin la aplicación nos envanece, nos hace cabezones.
cabezones de conocimiento, pero no avanzamos, no crecemos, porque el crecimiento no viene por el conocimiento. Crecimiento espiritual y conocimiento son dos cosas diferentes. Uno puede tener conocimiento y ser un inexperto, pero el crecimiento viene cuando aplicamos a nuestra vida y vivimos lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces se desarrolla, nos desarrollamos. Hay un crecimiento saludable, hay un crecimiento estable, un crecimiento sólido, un crecimiento natural, espiritual, como la vida misma. Imagínate alguien que sabe mucho de cocina, sabe hacer unas comidas exquisitas como la misma, sabe hacer unas empanadas tremendas, pero todo ese conocimiento que tiene, después cuando las hace, no se las come. No come, no alimenta su vida. ¿De qué te sirve el conocimiento si no comes? Tu cuerpo se va a debilitar, ¿o no? O sea, hay que ver de lógica. No solo conocer, no solo saber cocinar, tienes que comer lo que cocinas. Pues la palabra de Dios es igual. Tenemos que conocer, saber, pero tenemos que aplicar. Cuando aplicamos es cuando ponemos la palabra en nuestra vida y la hacemos y caminamos en ello, con nuestros fallos, por supuesto, con nuestras imperfecciones, por supuesto, con nuestras meteduras de pata, por supuesto, pero nuestro corazón está en ello. Cuando nos equivocamos pedimos perdón y nos levantamos de nuevo y continuamos. Y nuestro corazón, nuestro enfoque está en la obediencia a Jesús, en aplicar, en vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de esa manera vamos creciendo. Es posible que algunos vayamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Puede ser. Pero si das 2 para adelante y 1 para atrás, ya has avanzado 1. En el próximo paso que des, avanzas 2, retrocedes 1, ya tienes otro paso. Ya vas poco a poco, pero vas avanzando, vas creciendo. No podemos quedarnos estancados. Y si no hay aplicación, hay estancamiento. Seguro. Porque lo que nos hace estar fuertes y nutridos es el alimento. Y el alimento para el espíritu es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No la puedes sustituir por nada. Por alabanzas. Las alabanzas son muy buenas. Que te pases el día escuchando alabanzas mejor que no que estás escuchando el reggaetón y otras cosas. Pero solo con escuchar alabanzas no creces. ¿Que te edifican? Sí. ¿Que te gustan? Sí. Pero si tú no te alimentas de la palabra de Dios y aplicas, tú no te alimentas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el alimento es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? No solo de pan, sino de toda la palabra de Dios. Y lo tienes, ¿ves? Lo tienes, la palabra. Es la palabra de Dios. Si no hay alimento de la palabra, hay estancamiento. Seguro, hay estancamiento. Y nos quedamos con la canción, que llama la atención, y la canción que se repite y se repite. Y que la tengo en mi mente todos los días. Y está muy bien cuando tú estás nutrido y estás alimentado. Pero si tú no estás alimentado, la canción te va a hacer crecer. La aplicación. Un cristiano que no crece se vuelve frágil frente a la tentación y al engaño. Un cristiano que no crece. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la engañó? Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, se lo voy a recordar para no ponerlo en una fila. Tergiversó la palabra de Dios. La tergiversó. Tomó la palabra que Dios le había dicho y la tergiversó. ¿Sabes lo que es eso? Tergiversar. Cambiar el sentido. Entonces eso fue lo que hizo. ¿Y qué consiguió Satanás? Engañarla. ¿La engañó o no? ¿Sí o no?
hizo Satanás con Jesús? Hizo lo mismo. Tomó la palabra de Dios y la quiso tergiversar. No, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te guarden. Y Jesús, no. Cuidado, Satanás, que te equivocas. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos la respuesta. Adán y Eva cayeron, pero Jesús salió victorioso, ¿o no? ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios, se alimentaba de la palabra de Dios. Él tenía lleno su corazón de la palabra de Dios. Y cuando viene el diablo a engañarlo, el Espíritu Santo dice, no, eso no viene de Dios, eso está tergiversado. Y tú que conoces la palabra y estás alimentado y nutrido, entonces enseguida te das cuenta, no, a ver, suena muy bien, pero eso no es la palabra. Parece que sea la palabra, pero no es la palabra. Y entonces te defiendes. No caes en el engaño de Satanás. Pero hoy el engaño del mundo. Igual. El engaño del mundo. ¿Sabes que muchos hoy caen en el engaño del mundo? Y hay muchos engaños del mundo. Pero uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la vestimenta. Y tiene que ver con las modas. Las modas. No es que es moda. Es que es moda. ¿Qué te digo yo? Es moda ir enseñando las nalgas, por ejemplo, y un poco más arriba de las nalgas. Es moda. Pantalones por aquí, eso es moda. Moda. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que tu vestimenta sea como decorosa. Que una persona te pueda mirar y no sentir vergüenza o no tener que girar la cabeza. Pero el mundo dice, no, eso es moda, todo el mundo va así, ¿no? Es moda. Y cae en el engaño de la moda. ¿Te suena? ¿Están aquí? Amén. Bueno, no sigo por ahí. Pero es cierto, ¿o no? Pero esto no tiene que estar así. Sí. ¿Y qué me dices de tu viejo hombre? De tu viejo hombre, que también quiere vivir su vida, que también quiere vivir y crecer y divertirse y desarrollarse y hacer lo que él quiere y hacer su voluntad. El engaño, ¿sabes? El engaño que viene a través de tu viejo hombre que trata de controlar tu vida, trata de guiar tu vida como toda la vida lo ha estado haciendo. O los que son cristianos desde niños, quizá no, pero los que nos convertimos luego de mayores, yo me convertí con 26 años. Y yo ya viví una vida con 26 años. Y el viejo hombre está ahí, quiere volver, y todos los días me toca matarlo y decirle no. Y el día que no lo hago, pues se apodera y quiere salir y me toca continuamente tenerlo sujeto, atado, para que no salga, tenerlo encarcelado, cerrado, anulado. ¿Saben lo que Jesús quiere? Porque que hagamos con el viejo hombre, mira, Dios no quiere que lo anulemos ni lo encerremos. ¿Saben lo que quiere Dios? Matarlo. Porque es un enemigo de nuestra vida cristiana. Es el mayor enemigo que tenemos. Es el principal enemigo. Nuestro yo, nuestro viejo hombre. Y a veces viene y nos pilla en esa debilidad espiritual y nos engaña y nos hace, a veces nos puede hacer creer o pensar que son cosas de Dios, que Dios está conmigo, que yo puedo hacer esto o aquello, o que puedo no tener mi devocional diario y vivir
vida cristiana religiosa y pensar que Dios está contigo. No, Dios está contigo. Dios está contigo. Tú tranquilo. El Señor está en control. Pero el Señor no puede estar en control porque tú vives descontrolado. Y es tu viejo hombre que te está engañando. ¿Cómo va a tener el Señor control de una vida que vive descontrolada? Lógico, pero tu viejo hombre te engaña. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando seas bebé, se vive como en esas etapas de niño, en todos estos errores. Y uno cae en todos estos engaños. Y no está, tenemos que pasar por ahí, todos. Tenemos que atravesar por ahí. Como los niños, cuando son adolescentes, piensan que su mayor enemigo es su papá. ¿O no? Mira así como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, yo he tenido 3 hijos. Bueno, yo no, 2 hijos. Hemos tenido 3 y todos han pasado por su etapa. Y llega una etapa en los niños, en los adolescentes, que piensan que sus peores enemigos son sus padres, porque les prohíbe que vaya aquí, porque no les deja hacer lo otro, porque no le da lo que quiere. ¿Ustedes creen que es cierto eso? Claro que no, claro que no. ¿Pero qué piensa el adolescente? Recibe el consejo de cualquiera, menos de los padres. Cualquier otro consejo les parece mejor que el de sus padres. Eso es cosa, mira, eso es vida, eso es la vida natural y normal. Y por ahí pasamos todos. Pero ¿se está engañando o no? Se está engañando. Porque no hay nadie que lo ame más que sus padres. Se está engañando a sí mismo. Y así pasa también en la vida espiritual. El estancamiento produce, ¿sabe lo que produce el estancamiento? Produce frustración y produce apatía. Por eso muchos cristianos frustrados y apáticos, porque no crecen, no se desarrollan, no avanzan, no maduran. Viven en una etapa continua donde no hay nada. O sea, la frustración, la apatía, caen en la religiosidad, que piensan que por el hecho de asistir ya son. Pero la Biblia nos enseña que eso no es así. Mira, un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando estaban en el desierto. Mira, en 40 días, ellos podían haber cruzado el desierto al otro lado, a la tierra que Dios les daba. De tierra que fluye de Chile, 40 días. En 40 días podían haber atravesado. ¿Sabes cuánto tardaron? 40 años. ¿Y qué hicieron durante esos 40 años? Dar vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso ocurre cuando no maduramos y no crecemos. Nuestra vida llega un momento que ya todo nos parece lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez el pastor va a hablar de lo mismo. Otra vez la misma cosa. Otra vez lo mismo todo lo mismo. Y no nos damos cuenta que lo que estamos somos nosotros dando vueltas sin propósito, sin dirección, sin una meta, sin un propósito de Dios, dando vueltas, frustrados, con sentimientos de fracaso, sentimientos de, no sé, de apatía. Eso lo trae, ¿sabes lo que trae? Eso lo trae el no crecer. Porque el no crecer te mantiene en esas andaduras. Entonces, qué importante que podamos crecer, la necesidad de crecer. Número 3, hambre de la palabra como motor del crecimiento. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido, si el alimento leche que hablábamos antes es esa palabra que todos queremos oír, que nos gusta, ¿qué sería el alimento sólido? ¿Qué sería alimento sólido? Yo suelo dar alimento sólido.
dejen en la etapa de niños o de adolescentes toda la vida. Quiero que crezcan. Es verdad que a veces doy demasiado alimento sólido para personas que a lo mejor necesitan leche. También es verdad. Pero alimento sólido tiene que ver con una palabra más profunda, ¿sí? Con una palabra donde nos confronta, donde nos hace vernos como en un espejo. Una palabra que nos lleve a tomar decisiones radicales. Una palabra que nos lleve a tomar un compromiso que nos confronta con nuestra realidad. Y una palabra profunda del Señor. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por ¿el uso de qué? El uso de aplicar la palabra, la están usando. ¿Te das cuenta? El uso se refiere a usar la palabra que recibimos, el alimento con el que nutrimos nuestra vida, la usamos, la practicamos, la vivimos, la desarrollamos, la creemos. Dice que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por el uso de qué? De la palabra. ¿Qué provoca el usar la palabra? Eso dice. Los que por el uso tienen los sentidos. ¿Ahora qué son los sentidos? Tenemos 5, ¿no? ¿Cuáles son? Olfato, oído, todos, 5 sentidos. Ahora, ¿qué dice aquí el escritor? Que por el uso de la aplicación de la palabra en nuestra vida, tienen los sentidos como. ¿Para cuáles serían los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales? Revelación, discernimiento, comprensión de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Por el uso estas cosas se despiertan y crecen en nosotros. Crecemos en revelación, crecemos en conocimiento, crecemos en discernimiento, crecemos en sabiduría de lo alto y no terrenal. Crecemos en el conocimiento de Dios a nivel personal, por nuestra intimidad con Él. Porque nosotros a través de la oración hablamos con Dios, pero Dios nos habla a través de su palabra. Crecemos en nuestra relación con Dios. Crecemos en la fe, en la confianza en Dios. Y todo eso se desarrolla en nuestra vida, ¿cuando qué? Cuando dice el escritor a los hebreos, ¿qué? Cuando por el uso de aplicar la palabra. Miren, porque a él acaba diciendo, dice que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Discernimiento del bien y del mal. Entonces ahora, tú que vives esto, entonces dices, no, a ver un momento. Esto parece que es bueno. Parece, a los ojos naturales parece bueno. Pero yo lo veneno dentro. Si yo me como eso, me voy a morir, me voy a envenenar, me va a matar espiritualmente. Entonces, ¿qué hago? No lo como. A ver, esto no es malo, pero no me conviene. A mí personalmente no me conviene. Entonces, ¿qué hago? No lo tomo. Tienes discernimiento, lucidez, tomar decisiones acertadas. A ver, tengo esta situación. ¿Qué hago en esta situación? ¿Cómo hago? ¿Qué me dice la palabra? La palabra dice esto y esto. Entonces yo analizo y tomo una decisión acertada porque la tomo con base en la palabra de Dios. Y como tengo la base de la palabra de Dios, entonces Dios me respalda. Y Dios está conmigo, solucionando y ayudándome a solucionar el problema. ¿Entiendes? Crecimiento, necesitamos crecer. Dile que tiene claro. Necesitas crecer. Vamos, díselo, gana con fe. Necesitas crecer, María. Necesitamos crecer. Necesitamos, todos necesitamos.
El alimento sólido es el conocimiento profundo de Cristo y la obediencia a Él. Termino con un ejemplo. Un ejemplo. De la vida real. Un atleta, de estos que compiten en las competiciones. Un atleta, cuando tú ves a un atleta, un competidor, tú ves ahí, por ejemplo, a un corredor o a una corredora, ¿tú crees que puede estar ahí compitiendo y es más, puede ganar la medalla de oro, el primer premio, así por accidente? Por casualidad, oye, porque mira, se presentó por aquí, corrió y ganó el premio. ¿Tú crees que eso es así? Pues no necesita un atleta cuidarse, cuidar su alimentación, su cuerpo, en descanso, en todo este tipo de cosas, en desarrollarse, pero tiene ejercicio que hacer. Y las prácticas que tiene, la disciplina que tiene en su vida para poder competir a esos niveles y poder ser el mejor del mundo, o de Europa, o de donde compita. No, él está allí, ella está allí todos los días, entrenando, cuidando su alimentación, prohibiéndose de muchas cosas que dañan su cuerpo, dando a su cuerpo lo que necesita. Antes de tener disciplina, tiene que trabajar en la voluntad, si no tiene voluntad. Claro. Entonces, al igual que el atleta, nosotros también espiritualmente necesitamos cuidarnos espiritualmente. Necesitamos cuidar lo que comemos, lo que hacemos. Necesitamos ejercitarnos, desarrollarnos, crecer, avanzar y poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y poder cumplir con el propósito de Dios. Porque Dios puede que tenga propósitos con nosotros. Quizás sí, Dios tiene propósito con tu vida. Pero si tú no te cuidas, si tú no creces, si tú no andas en obediencia y cuidando tu vida, quizás tú seas el culpable que frustre los propósitos de Dios en tu vida y no llegues a realizarlos. Eso es así. El hecho de que Dios tiene un propósito con tu vida no garantiza que se van a cumplir. Por la parte de Dios sí, pero es que Dios no nos obliga, recuérdalo. Dios no nos obliga. Ahora Él nos muestra, Él nos dice, Él nos guía, Él nos dice esto es lo que quiero para ti. Pero ahora en comunión con Dios, en unión con Dios, es que tenemos que realizarlo, dependiendo continuamente de Él, de su guía, de su dirección, de su sabiduría, de lo que Él quiera. Pero a un bebé se le puede dar eso. Se le puede encomendar a un bebé el cuidado de una familia. Se le puede encomendar a un bebé el cuidado de una iglesia. Se le puede encomendar a un bebé el trabajo de un hombre. La responsabilidad no se puede. Es que el pastor no se fija en mí. No, es que no. ¿Cómo me voy a fijar en ti para dar algo que yo sé que no puedes? Porque no estás donde tienes que estar, en la estatura. Hablando de Efesios, dice que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si no hay crecimiento, si no hay desarrollo, ¿cómo se te va a dar más de lo que puedes hacer? Es lógico. O sea, es que hasta por lógica, ¿no? Por su peso cae todo. Entonces, aplicación. Aparta tiempo diario para leer la Biblia, la palabra de Dios, para meditar y aplicar la palabra de Dios a tu vida. Concluyo diciendo que Dios no quiere que solo sobrevivamos como creyentes, sino que seamos fuertes, maduros y fructíferos. Que demos mucho fruto para la gloria de Dios. Y un llamado a la aplicación práctica. Pide a Dios que te muestre las áreas donde necesitas crecer y madurar. Todos tenemos áreas donde tenemos que crecer y madurar. Es posible que seamos buenos en unas áreas,
pero es posible que en otras áreas de nuestra vida estén en déficit. Entonces tenemos que, y madurar significa eso. Mira, un cuerpo sano y saludable es cuando todos los niveles están, ¿verdad? La tensión, el colesterol, los triglicéridos y todo eso que sabéis. Más que todo eso que sabéis, cuando está regulado todo, entonces tu cuerpo está bien. Pero cuando hay algo que no está bien, enseguida el cuerpo se resiente, ¿o no? Ya no funciona bien, ya. Pues la vida espiritual, lo mismo, nuestras áreas de nuestra vida tienen que estar equilibradas. Tenemos que buscar esas áreas de nuestra vida y crecer y madurar. Comprométete esta semana a tener un tiempo diario con Dios y con su palabra. Haz un compromiso con Dios de buscarlo a Él, de estar con Él y de llenarte de su palabra. Inscríbete a la escuela de capacitación para que pueda ayudarte a crecer y a madurar. ¿Sabes? Ahora, 1 de septiembre, vamos a comenzar otro ciclo con la escuela de capacitación. Tenemos el primer nivel, tenemos el de membresía, tenemos el líder, tenemos el consolidación, tenemos la intercesión, tenemos el discipulado. Hay 8 cursos que vamos, es un ciclo. Imagínate que si tú empiezas con el número 1 y acaban los 8, ¿vale? Cuando tú acabes los 8 y han pasado por tu vida quizá 2 años, tú mira, has crecido tremendo. ¿Por qué? Porque ahí te ayudamos, no solo a que conozcas y comprendas, sino también a que lo vivas. Porque damos la oportunidad para que lo que estás aprendiendo lo practiques y lo vivas. Entonces, venga, aquí en esta área, lo que has aprendido, aplícalo aquí. Y ahí te vamos enseñando una vida equilibrada en conocimiento y en práctica. Pero es necesario que te inscribas, es necesario que tú quieras crecer, aprender, madurar. Y nosotros te vamos a enseñar y te vamos a ayudar para que crezcas todo lo que Dios quiere que tú crezcas. Y puedas crecer mucho más allá que nosotros hemos crecido. Y ser una bendición de Dios para este mundo. Amén. ¿Te gustaría ser una bendición de Dios para este mundo? Amén. Pues tienes la oportunidad. Aprovechala. Aprovechala. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos desafía a entrar en esas etapas de crecimiento, de desarrollo espiritual, Señor. Oramos para que todos aquí podamos avanzar, podamos crecer, podamos madurar, podamos llegar a ser lo que tú quieras que seamos aquí en esta tierra, con conocimiento, con sabiduría de Dios, con revelación de Dios, con instrucciones claras de Dios, con propósito de Dios, con esa vida abundante que tú has prometido darnos para los que creen en ti, Señor. Nosotros hemos creído en ti, Jesús, y te amamos con todo nuestro corazón. Padre, ayúdanos a no dejar, a no permitir que la apatía, la desgana, la pereza y tantas otras cosas que se levantan del viejo hombre nos acomoden, que nos impidan levantarnos y andar, crecer, madurar. Rompemos en esta mañana con todo bloqueo en la mente, con todo despropósito, con esa pereza que a veces sentimos que se agolpa, que se apodera de nosotros y que preferimos quedarnos en casa durmiendo antes que estar edificando nuestra vida, trabajando y construyendo nuestra vida, el propósito que tú has preparado para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no dar lugar al viejo hombre. El viejo hombre es perezoso, holgazán, no le gusta trabajar, no quiere esforzarse, quiere vivir en el descanso contigo.
el que todo se lo den hecho. Pero en esta mañana, Señor, nos levantamos y te decimos, sí, Señor. Yo veo la necesidad de crecer en mi vida. Yo tengo que seguir creciendo, avanzando. Tengo que desarrollarme. Yo no quiero ser un bebé toda mi vida. Yo no quiero ser un niño espiritual toda mi vida, que debiendo de ser ya maestro, todavía estoy necesitando que alguien me enseñe a mí. Oh Padre, líbranos de cometer el error y de vivir en la precariedad espiritual que vivían estos hebreos a los que el escritor les escribe. Ayúdanos, Padre. Queremos crecer. Despierta, Señor, en nosotros hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Pon celo por tu obra en nuestros corazones. Señor, que te amemos a ti con toda nuestra alma y nuestro corazón. Que anhelamos servirte a ti, Señor. Ser instrumentos en tus manos. Por un amor profundo por ti y por tu obra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu nos inquiete cada día a buscarte, Señor, en la intimidad, a indagar, a profundizar en tu palabra, Señor, a fin de poder alimentar nuestro espíritu y ser hombres y mujeres vigorosos, llenos de vida, con energía espiritual, con vida abundante, Padre, que pueda impactar a este mundo que nos rodea, las personas de este mundo que viven bajo el flagelo del pecado, de la angustia, de la enfermedad, del dolor, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para este mundo. Oh Padre, úsanos a cada uno a nivel personal. Impúlsanos, Señor, en esta nueva serie. Impúlsanos, Señor, para buscar ese crecimiento, esa madurez, que haya en nosotros el anhelo de avanzar, de desarrollarnos espiritualmente. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos aquí, Señor. Y yo sé que muchos están creciendo, están madurando, están dando señales de ello. Y te doy gracias por sus vidas. Y oro, Señor, por aquellos que quizás están estancados, que viven conformados, que viven como si con ellos no fuera la cosa. Pero yo quiero orar por ellos en esta mañana, para que sean despertados, para que puedan ver la necesidad en su vida de crecer, de avanzar espiritualmente. Que no es solo el que me dice Señor, Señor, sino es el que hace la voluntad del Padre. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, confróntanos con nuestra realidad de cada uno a nivel personal. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre y oro para que sean llenos de tu espíritu y surja de su corazón ese hambre y esa sed por ti, Señor, y por tu palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.